Os animo que abráis en vuestras Biblias Efesios capítulo 6 y leemos los últimos versículos de la carta, a partir del versículo 21. Dice así: pero a fin de que también vosotros sepáis mi situación y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a vosotros precisamente para esto, para que sepáis de nosotros y para que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Bueno, llegamos final de año, mañana empieza un año nuevo. ¿Y cuál es el deseo normal que la gente se da los unos a los otros? Este año nuevo te deseo, bueno, algunos dicen salud, otros que dicen paz, ¿verdad? Y otros dicen salud, paz y amor. Amor, ¿eh? Amor es el sumum de los deseos, ¿verdad? Y si vamos pues con nuestros compañeros de trabajo, con amigos, con familia, pues veremos que nos desean a nosotros y nosotros a ellos paz, salud y amor. Ahora, sería interesante que les pudiéramos preguntar a aquellos que nos desean estas cosas, ¿qué significa amor? ¿Verdad? Si les tuviéramos que preguntar, oye, este amor que me deseas, ¿qué significa? ¿Cómo se traduce en el día a día? ¿Quiere decir que esté muy enamorado de mi mujer o de mi marido? ¿Que ame mucho a mis hijos, a mis nietos, a mis padres, a mi familia? ¿O quieres decir algo más? ¿Sabe el mundo lo que es el amor? ¿Sabes tú lo que es el amor? Llegamos, después de un año, al final de la carta a los Efesios. Yo no sé si os da pena o ya tenéis ganas de acabar la carta y así pasamos a algo nuevo. No lo sé, no me lo digáis, ¿vale? Pero sea como sea, si hemos estado atentos durante este año, pues la verdad es que podemos afirmar que el Señor nos ha dicho muchas cosas a través de la carta a los Efesios. Tranquilos que no voy a hacer un examen ahora, no os preocupéis, ni ahora ni a la salida. Pero estaría bien o valdría la pena que personalmente tengas un tiempo durante esta semana y que pienses en si Dios te ha dicho algo especial para tu vida a través de la carta a los Efesios. Hemos tenido con 34 mensajes sobre esta carta. Yo creo que en alguno le ha dado al Señor para decirte algo sobre tu vida, sobre tu relación con Él, sobre tu relación con los demás. Sí que te animo que puedas tener un tiempo personal esta semana para pensar, ¿qué me ha dicho el Señor este año? Como iglesia nos propusimos el lema de crecer en unidad con Dios y con su iglesia. Y es buen momento para que puedas tratar de analizar si después de todo este año has crecido en unidad con Dios, si tu relación con Dios hoy es más fuerte que hace un año, más intensa, más profunda. Y también vale la pena que pensemos si en estos momentos nuestra relación con la iglesia, en este caso la iglesia local, pero también la iglesia universal, si es más fuerte, si tenemos más unidad como iglesia que hace un año. Y si no es así, si realmente haces este análisis, identificas, no he crecido nada, no estoy más unido al Señor, no estoy más unido a los hermanos, te animo a que entonces te preguntes qué obstáculos hay en tu vida que te impiden crecer en unidad con Dios y en unidad con su iglesia. Como decíamos, llegamos a los últimos versículos de esta carta, unos versículos donde aprendemos que la iglesia es una comunidad de amor. La verdad es que, ¿pruebo este micro o no? Lo pruebo, ¿se oye por aquí? ¿No se oye? Lo digo
digo porque como van a haber varias interrupciones, quizá lo hago aquí directamente y ya está. Se va y viene. Bueno, no pasa nada. ¿Me oís? Si grito, ¿me oís atrás? Vale, pues cuando se apague intentaré gritar, ¿de acuerdo? Pero no porque esté enfadado, ni nada, sino para que me escuchéis. Bueno, decíamos, ¿no?, que llegamos a estos últimos versículos de la carta y aprendemos aquí que la Iglesia es una comunidad de amor. Y la verdad es que después de hablar varios domingos sobre la batalla espiritual, ¿no?, parece bastante procedente acabar recordando lo que es la esencia de la Iglesia. Es posible que el lenguaje militar que hemos estado escuchando durante estos pasados domingos, usado por Pablo, nos lleve a algunas personas a ver la Iglesia básicamente como algo así como un ejército, ¿no?, donde estamos exclusivamente dedicados a luchar, a conquistar terreno, a desmontar los argumentos del mundo, a eso. Desgraciadamente, algunas personas o algunas iglesias toman este tono demasiado combativo, todo está mal fuera de estas puertas, no podemos aprovechar nada, no queremos saber nada del mundo. Nos puede pasar si pensamos solo de esta manera, ¿no?, como que somos un ejército y tenemos que conquistar algo. Pero la despedida de Pablo nos ayuda a recordar que la Iglesia es principalmente una comunidad de amor. Y lo que vemos en estos versículos son tres facetas de este amor. En primer lugar, vamos a ver que la Iglesia es una comunidad de amor fraternal. Leemos otra vez los versículos 21 y 22. Dice así: pero a fin de que también vosotros sepáis mi situación y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a vosotros precisamente para esto, para que sepáis de nosotros y para que consuele vuestros corazones. Bueno, aunque muchas veces la Iglesia se ha convertido en un campo de batalla, un lugar donde los hermanos pues se enfrentan por distintas opiniones, lo cierto es que en su esencia la Iglesia está llamada a ser una comunidad de amor fraternal. La semana pasada estuvimos hablando de que estamos llamados a orar los unos por los otros, pero eso no deja de ser una evidencia externa de algo más interno. Si oramos los unos por los otros es que realmente nos amamos los unos a los otros. Fijaos en estos dos versículos que hemos leído, cuántas expresiones de amor fraternal podemos identificar. En primer lugar, vemos que Pablo tiene el deseo de informar a sus hermanos de la iglesia en Éfeso de su situación y de su ministerio. O sea, primero, Pablo tiene ese deseo de informar a sus hermanos. En segundo lugar, vemos que Pablo está dispuesto a prescindir de un colaborador durante meses o más tiempo para que vaya a informar de su situación. En tercer lugar, vemos que Pablo llama a Tíquico, este colaborador, amado hermano. O sea, Pablo no se está desprendiendo pues del típico hermano, ¿no?, que te gustaría que se fuera de la iglesia. No queda bien decirlo, pero a veces hay hermanos que te dicen me voy y casi que es bueno, pues que el Señor te bendiga, ¿no? Pero no tienes muchas ganas de luchar para que se queden porque de alguna manera no contribuyen a que la iglesia sea una comunidad de amor. En este caso no era lo que pasaba con Tíquico, no es que Pablo tuviera ganas de sacárselo de encima, sino que le llama amado hermano y ministro en el Señor. O sea que Pablo está dispuesto a desprenderse de alguien importante para él, solo para que vaya a informar de su situación a otros hermanos, porque los quiere mucho. Ya hemos visto tres evidencias. Cuarta evidencia, podemos pensar también en lo que Tíquico está dispuesto a hacer. Hoy en día, cuando hablamos de cartas y de mensajes, pues como tenemos el móvil, enviar un mensaje es la cosa más fácil del mundo, ¿verdad? En esa época, enviar un mensaje no era lo más fácil del mundo. Así que se enviaban cartas, pero para la carta no iba sola. La carta la tenía que llevar alguien. Y como no había correos todavía, pues las cartas las tenían que enviar las personas o alguien
del círculo de donde la carta se había originado. En este caso, Tíquico está dispuesto a hacer no sé cuántos kilómetros, un montón de kilómetros, por llevar esa carta. Además, pensad que no es que fuera ahora, bueno, pues pillo un avión, en un par de horitas estoy ahí. No, llevar una carta, viajar en esa época no era ni tan cómodo ni tan seguro. O sea, había muchos peligros, entonces enviar una carta y llevarla tú era una muestra de amor. Así que ya tenemos 4 muestras de amor fraternal, pero todavía vemos una quinta señal de amor fraternal, y es la preocupación que la iglesia de Éfeso tenía por el ministerio de Pablo. O sea, Pablo les envía a Tíquico porque sabe que ellos le aman tanto, que están preocupados por él, porque está en la cárcel, quieren saber cómo le está yendo el ministerio, quieren saber cómo está él. Entonces, vemos, en solo 2 versículos, vemos 5 muestras claras de amor fraternal. Es verdad que aquí Pablo no está amando, no está diciendo, no está mandando, amaos los unos a los otros, pero no podemos negar que este texto nos lleva a ver este amor fraternal una y otra vez. Igualmente, por si a alguien le quedan dudas de que los cristianos estamos llamados a amarnos fraternalmente, si alguien sospecha que esto se lo ha inventado el pastor porque no sé qué, esto de amarse fraternalmente no puede estar en la Biblia. Bueno, sí que está en la Biblia. Y vamos a leer todos los versículos del Nuevo Testamento que nos llaman a amarnos los unos a los otros. ¿De acuerdo? Bueno, no lo vamos a leer todos, ya lo sabéis, porque hay un montón, ¿verdad? Es tan evidente que nos tenemos que amar los unos a los otros que no nos daría tiempo esta mañana a leer todos los textos que nos animan a hacerlo. Vamos a leer un par, al menos, para que quede constancia que no me lo estoy inventando. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Esto lo escribe el apóstol Juan. Claro, esta idea no era suya propia tampoco, sino que se estaba basando en lo que Jesús ya había enseñado a sus discípulos. En Juan 13:35 dice Jesús: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. O sea que para Jesús, algo que define a un creyente, algo que define si alguien es creyente o no es creyente, si es discípulo de Jesús o si no lo es si ama a sus hermanos. Claro, esto nos obliga a preguntarnos: ¿amo yo a mis hermanos? Si la esencia de la Iglesia es amor fraternal, ¿estoy yo participando de esa esencia? ¿Cómo puedo saber yo si amo a los hermanos, ¿no? Porque lo del amor es así como muy etéreo, ¿no? Está flotando en el aire. Pero a nivel práctico, ¿cómo puedo saber que amo a mis hermanos en la Iglesia? Bueno, si nos fijamos en el pasaje, podemos identificar al menos 2 señales claras que nos permiten responder a esta pregunta. En primer lugar, puedes saber si amas a tus hermanos si te preocupas por su situación de vida. Pablo se preocupaba por los efesios se preocupaban por Pablo. De igual manera, ¿te preocupas tú de cómo están tus hermanos en la fe? Antes o después del culto, ¿qué haces? ¿Vienes súper justo para no tener que hablar con nadie? ¿Me voy rápido para que nadie me pregunte o no tenga yo que aguantar el rollo a nadie? ¿Estás hablando con tus hermanos? ¿Estás preguntándoles cómo están? ¿Qué necesitan? ¿Cómo se sienten? ¿Qué han vivido este año? ¿Qué han dejado de vivir? ¿Qué situaciones les producen alegría? ¿Cuáles les producen tristeza? ¿Estás invirtiendo tiempo en preocuparte por tus hermanos? ¿O te da igual? Me da igual, mis hermanos me dan igual. Yo
quiero escuchar el sermón, irme rápido a casa y comer pronto. Bueno, si no eres capaz ni de dedicar 20 minutos a la semana a preguntar ¿cómo estás? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo sabes que realmente amas a tus hermanos? Si no te preocupas por tus hermanos, si no sufres cuando ellos sufren o te alegras cuando ellos se alegran, ¿qué garantía tienes que realmente, como dice el apóstol Juan, has pasado de muerte a vida? Si no amas a tus hermanos, es posible que en verdad no sean tus hermanos y todavía no formes parte de la familia de Dios. Mirad lo que dice el mismo apóstol Juan un poco más adelante, en 1 de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. O sea, tú puedes creer que eres un gran creyente por todo tu conocimiento, porque ofrendas un montón, porque eres súper puntual o porque no cometes ningún gran pecado. Pero lo cierto es que si no amas a tus hermanos, si no te preocupas por ellos, lo que estás demostrando es que tampoco amas a Dios. En segundo lugar, ¿cómo puedo saber yo si amo a mis hermanos? Bueno, pues ¿estás dispuesto o estoy dispuesto a renunciar a algo por amor a ellos? Aquí vemos en el pasaje que estamos estudiando, Pablo renuncia a Tíquico, a un colaborador, a alguien que le ayudaría muchísimo para que fuera a dar las noticias a la iglesia de Éfeso. Tíquico renuncia a su seguridad personal, a su comodidad, a muchas cosas por enviar esa carta por amor a sus hermanos. ¿Es típico en mí renunciar a cosas por amor a mis hermanos? ¿Eres capaz de renunciar a tu propio bienestar por bendecir a otros hermanos? O más bien usas a tus hermanos para que te bendigan a ti, para que estén pendientes de ti, para que cubran tus necesidades. Estoy dispuesto a tener unas vacaciones más humildes, a viajar menos, a tener un estilo de vida más austero para poder ayudar así económicamente a algún hermano que lo necesite. Soy capaz de ver menos la tele, pasar menos tiempo de ocio por juntarme con otros hermanos, por ayudarles a mudarse, a arreglar algo en su casa, a hacerles compañía. Puedo ver menos vídeos quizá en YouTube y hacer más llamadas a hermanos de esta iglesia. Si analizas estas dos áreas, la preocupación sincera y la inversión de tiempo o dinero, entonces te puedes hacer una idea aproximada de si realmente estás amando a tus hermanos. Y en este caso, si estás también contribuyendo de forma efectiva a que la iglesia sea una comunidad de amor fraternal. Por eso son importantes cosas como la membresía de iglesia, por eso damos de alta y damos de baja miembros, por eso llamamos la atención a los miembros que están en pecado o que se están apartando de la palabra de Dios. No por creernos mejores, sino porque nos preocupamos por su situación. De la misma manera, aquellos que no están involucrados en la vida de iglesia, que vienen de vez en cuando les apetece, tienen que entender que no están formando parte de la esencia de la iglesia, de preocuparse, de conocer a los demás y de cuidarlos. Así que a veces pues, en la vida de iglesia hay esta parte, ¿no?, más administrativa, o de altas y bajas y todo eso, pero todo eso está anclado en lo que la Biblia enseña. Y todo eso lo hacemos no por gusto, lo hacemos porque el Señor nos lleva a hacerlo. Ahora, cabría preguntarse lo siguiente: ¿cómo es que podemos amarnos aquí fraternalmente si somos tan diferentes? Yo no sé si has mirado a tu alrededor y ves a alguien parecido a ti, no a nivel genético, sino a alguien, esta persona es como yo.
Bueno, los hermanos lo tienen más fácil, pero no sé si alguna vez has pensado, Señor, es que es tan difícil amar a mis hermanos, es que son tan especialitos, es que tienen tantas manías, es que se enfadan tan rápido, es que no me prestan atención. ¿Cómo podemos amarnos y tener esta comunión fraternal? ¿Es que los cristianos somos mejores que los que están fuera? ¿Tenemos una capacidad de amar más grande que otros? Es que el Señor nos ha hecho de una pasta distinta, ¿no? A los cristianos, mira, estos se pueden amar fraternalmente porque están hechos diferentes. Si la iglesia está llena de pecadores, ¿cómo es que podemos hablar de que la iglesia es una comunidad de amor fraternal? Esto nos lleva al segundo punto, donde vemos que la iglesia es una comunidad de amor divino. La iglesia es una comunidad de amor divino. Versículo 23, dice así: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios, el Padre, y del Señor Jesucristo. Bueno, en este caso Pablo ya se está despidiendo de los hermanos de esta iglesia y lo hace con unos buenos deseos. No es que sea final de año ni nada, ni feliz año nuevo, pero sí que Pablo tiene estos deseos buenos hacia esta iglesia, ¿no? Igual que aquí, pues nos despedimos y decimos, bueno, que te vaya bien, bueno, ten cuidado, que llegues bien. Pues aquí igualmente Pablo desea paz para los hermanos y otra vez vemos que aparece el tema del amor. Lo que en este versículo somos capaces de ver es el origen del amor que Pablo desea para los creyentes. El origen del amor que Pablo desea para los creyentes. Si nos preguntamos cómo es que la iglesia puede ser una comunidad de amor fraternal, si está llena de pecadores, la respuesta se encuentra en que el amor que experimentamos no es intrínseco a nosotros, no nace de nosotros mismos, sino que ese amor procede de Dios. La iglesia es una comunidad de amor divino en el sentido que el amor con el que nos tratamos es un amor que viene de parte de Dios. Fijaos aquí como Pablo desea paz a los hermanos y amor con fe, ¿de quién? Amor con fe de Dios y del Señor Jesucristo. Dios es el origen de todo el amor que se manifiesta en el contexto de una iglesia. La misma epístola de Primera de Juan, en capítulo 4, versículos 7 y 8, dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Mirad esta relación tan clara, ¿no?, que establece Juan. Amémonos mutuamente, porque el amor es de Dios, porque el amor viene de Dios. Y después dice, Dios es amor. Si los cristianos se pueden amar los unos a los otros, no es porque sean mejores que nadie o estén hechos de una pasta diferente, sino es porque se aman con el amor que Dios les da. Un amor que proviene de su propia naturaleza y de su propia esencia. Si seguimos leyendo el pasaje en Efesios, vemos que Pablo desea amor con fe de Dios, el Padre, y del Señor Jesucristo. Bueno, esto automáticamente nos lleva a pensar en un momento en la Trinidad, ¿verdad? Y en las implicaciones que la Trinidad tiene para nuestra vida. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pero nunca está de más recordar que la fe cristiana es una fe trinitaria. Hace poco estuvimos viendo con el grupo de los que se quieren bautizar esto de la Trinidad. ¿Esto qué es?, ¿no? Porque a veces algunos piensan que los cristianos somos muy raros, nos acusan de ser incoherentes o de pensar cosas que no tienen sentido. Pero lo cierto es que la Biblia enseña que Dios es uno, ¿verdad? Solo hay un Dios, no hay más dioses, solo hay un Dios. Y a la vez la Biblia enseña que este Dios es trino, es trinitario, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas que son Dios.
y que viven en perfecta unión y comunión y amor. Los niños de la escuela dominical, a ver si veo alguno, este trimestre han aprendido una pregunta, a ver si les suena. Dice, ¿cuántas personas hay en Dios? Y a ver cómo era la respuesta. En el único Dios vivo hay 3 personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo saben, pero son tan humildes que no quieren decirlo en voz alta, ¿vale? Dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son la misma sustancia, iguales en poder y gloria. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas que existen desde siempre y hasta siempre en perfecto amor, perfecta unidad. Ahora, ¿por qué hablar de la Trinidad en este momento? Pues el hecho de que Dios sea un Dios trino, un Dios trinitario, implica que Dios expresa amor desde siempre. La comunión que existe entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es la expresión máxima de amor. Un Dios solitario, un Dios que no fuera trinitario, no podría haber amado desde antes de la fundación del mundo. El amor requiere un objeto que reciba el amor, ¿verdad? Si Dios era solitario, en este sentido, Dios no podía amar desde antes que existiera alguien que amar. En cambio, la Biblia nos enseña que Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, se amaban antes de la fundación del mundo. Juan 17 lo expresa de esta manera, versículo 5. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. O sea, antes que el mundo existiera, tenían una relación especial, una gloria que compartían. Pero más adelante, el versículo 24 lo dice más claro. Dice, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado. Dice, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios es amor y Dios se ama desde antes de que el mundo existiera. Lo que vemos en las palabras de Jesús es que desde antes de la fundación del mundo, el Padre amaba al Hijo, el Hijo amaba al Padre, compartían una gloria especial. O sea que realmente podemos decir que Dios es amor. Por tanto, cuando nosotros nos amamos los unos a los otros, lo que estamos haciendo es tomar de ese amor que ya existe en Dios y compartirlo entre nosotros. Nosotros no somos el origen del amor fraternal, sino que de alguna manera nos encargamos de gestionar el amor que recibimos de parte de Dios. En este caso somos como unos camareros, ¿verdad? El camarero cocina la comida, o gracias a Dios que no, ¿la cocina quién? El chef. ¿Qué hace el camarero? Pues repartir la comida que cocina el chef. De alguna manera, los cristianos somos camareros del amor de Dios, ¿vale? Dios es amor, Él es el que nos da el amor y nosotros nos encargamos de repartirlo a cada mes, ¿de acuerdo? Espero que se entienda más o menos la idea. Si establecemos también un paralelismo entre amar y estar unidos, vemos que la misma carta a los Efesios nos recuerda que nosotros no somos el origen del amor. Efesios 4, versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, los creyentes no creamos la unidad en la Iglesia. La unidad en el Espíritu ya existe. Lo que nosotros tenemos que hacer es esforzarnos por mantenerla. ¿Se entiende la diferencia? No somos el origen de la unidad, sino que nos esforzamos por mantener esa unidad. ¿Qué significa entonces que Dios es amor? Cuando hablamos de amor, aquí parece que todo el mundo, aquí fuera de nuestras puertas, parece que todo el mundo entiende, ¿no?, lo que es amor, pero si miramos a nuestro alrededor nos damos cuenta que es necesario definir esto de amor. Esta semana leía el titular de una mujer que se ha enamorado de un árbol.
y lo considera su pareja y está muy enamorada de él. Ese es su amor. Hace unos años leíamos una noticia de una mujer que se casó con su perro, porque había tenido muy mala suerte buscando novios, no le había salido ninguno y al final se casó con su perro porque lo quería mucho. Ese es su amor. Bueno, si queremos saber de qué hablamos cuando nos referimos al amor, mejor que dejemos que Dios mismo lo defina, ¿verdad? ¿A alguien le suena en la Biblia alguna parte que nos dé una definición de lo que es el amor? No sé si os suena algún pasaje así conocido. Levítico. No, Levítico no. Eso, lo sabemos de memoria, lo leemos en todas las bodas, ¿verdad? Porque es súper bonito. Primera de Corintios 13. Vamos a leerlo. A partir del versículo 4. Dice así: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Bueno, aunque nos suena súper romántico, ¿verdad? Y nos recuerda mucho al amor de una pareja, de un matrimonio, de unos novios, lo cierto es que esta definición de amor es la que está dando Dios para el amor fraternal, para el amor que existe entre los hermanos en la iglesia, no para las parejas o los novios. Esta clase de amor es la que tiene que existir entre los hermanos de una iglesia. Ahora, si esta es la definición de amor que Dios da en el contexto del lenguaje humano, que tiene sus limitaciones, que pues de alguna manera solo refleja de algún modo la realidad, imaginaos cómo es el amor de Dios, mucho más grande de lo que leemos aquí, mucho más perfecto, más excelente y más profundo, ¿verdad? Dios es amor y esta es la definición que nos ha dado de amor. Ahora, ¿qué importancia tiene esto de que el amor con el que nos amamos los unos a los otros proviene de Dios? ¿Importa mucho si el amor viene de Dios o si realmente viene de nosotros mismos? Al final, no, lo que importa es que exista el amor y que la gente se sienta amada. Podríamos pensarlo. Bueno, sí que es importante que nos sintamos todos amados y que hayan estas expresiones de amor, pero el origen del amor también importa mucho. Si ahora se te cruza un hombre por la calle y dice, te regalo 5.000 euros, ¿qué? ¿Nos alegramos o no? ¡Ay, qué bien! Gracias. ¡Ay, gracias, Señor, por tu provisión! No sé qué. No, estaríamos muy contentos. Ahora, si te enteras que esos 5.000 euros vienen porque se los ha robado a una viuda o los ha conseguido vendiendo droga, ¿cómo te quedas? ¿Te los quedas? No, Señor, yo no quiero esto, ¿verdad? Si te dan a probar el mejor pastel de la historia, digo, oh, qué bueno este pastel, Señor, oh, qué delicia. Y luego te enteras de que un ingrediente principal es excrementos de caballo, ¿importa el origen? Importa, seguramente no lo... O te enteras que lo han cocinado en la cocina más sucia de toda Cataluña. ¿Importa el origen del pastel? Importa, ¿verdad? De la misma manera, cuando hablamos de el amor que se experimenta en una iglesia, tenemos que tener en cuenta que el origen de ese amor importa. Porque el ser humano está hecho a la imagen y semejanza de Dios y tiene la capacidad de amar. Lo que pasa con el ser humano es que muchas veces ama de forma egoísta. Muchas veces ama por las motivaciones equivocadas. No, oye, es que amo mucho a mis hijos y no les dejo que les toque el aire para que no se pongan enfermos. ¿Eso qué es? Amor, pero mezclado con ansiedad, con miedo, con falta de fe, etcétera, etcétera. Uno puede decir, yo te amo mucho, tú eres lo más importante de mi vida. Hasta tal punto que ponemos a una persona como un ídolo, ¿verdad?
Le ponemos en el lugar de Dios y amamos tanto a esa persona que lo hacemos mal. El amor puede surgir de motivaciones egoístas. El amor puede surgir de amor al pecado, por ejemplo. O sea, estamos hablando de cosas que no son lo que Dios quiere. Entonces, el origen del amor con el que nos amamos en la Iglesia tiene importancia. En este caso, importa mucho que el amor que experimentamos en la Iglesia provenga de Dios, porque entonces nos vamos a asegurar que es un amor como el que hemos leído en Primera de Corintios, un amor paciente, bondadoso, un amor que no es envidioso, que no busca lo suyo, un amor que se alegra con la verdad, pero sobre todo un amor que nunca deja de ser. Si el amor que experimentamos en esta iglesia proviene de Dios, entonces podemos estar tranquilos de que va a ser un amor que no se va a acabar, un amor que no se va a extinguir. Y no sé si te das cuenta de lo importante que es esto y de cómo condiciona nuestra vida de iglesia. Si realmente el amor que aquí experimentamos es como el que acabamos de leer, es un amor que nos libera de todo miedo, ¿verdad? Quizá llevas tiempo en esta iglesia, pero te da miedo que la gente te conozca de verdad. Porque a la que sepan cómo eres, a la que investiguen un poco en tu vida, quizá te da miedo que te dejen de amar. Quizás se darán cuenta que eres un desastre y no querrán saber nada de ti. Quizá te da vergüenza reconocer que te sientes solo, o que no llegas a final de mes, o que estás triste, o que te has equivocado educando a tus hijos, que le has hecho daño a alguien que querías. Bueno, ¿qué te va a liberar para abrirte a los demás? ¿Qué es lo que puede hacer que tú permitas que otros entren a tu vida a pesar de todas esas cosas tan vergonzosas? Pues saber que el amor con el que te van a amar es amor que viene de Dios mismo. Si nos amamos con el amor de Dios, tenemos libertad para ser vulnerables los unos con los otros. Igualmente, si tienes un conflicto con un hermano en la iglesia, nos peleamos porque, yo qué sé, porque me ha mirado mal. Hace 3 domingos que me mira mal y se la tengo guardada. Bueno, ¿cómo nos ayuda a saber que el amor que hay en la iglesia es un amor que viene de Dios? ¿No te ayuda a saber que el amor de Dios no se acaba? Nunca deja de ser. Que puedes amar a tu hermano a pesar de que te mire mal, a pesar de que no te escuche, a pesar de que piense diferente de ti en cosas súper importantes. No tenemos que cortar la relación automáticamente, sino que podemos ser pacientes, porque el amor de Dios es paciente, es perdonador y no tiene rencor, sino que todo lo soporta. Si todo dependiera de nuestra capacidad de amar, entonces estaríamos perdidos, ¿verdad? Porque nuestro amor es muy limitado, es muy egoísta. En cambio, si como iglesia estamos experimentando el amor que proviene de Dios, entonces, pues eso nos libera para ser vulnerables, nos libera para perdonarnos, nos libera para invitar a Dios, a un Dios que es amor. Hemos visto entonces que la iglesia es una comunidad de amor divino, en el sentido que se experimenta el amor que proviene de Dios. Vamos al último punto. La iglesia es una comunidad de amor a Dios. O sea, hemos visto de amor fraternal, hemos visto de amor que proviene de Dios, y ahora lo que vemos es que la iglesia es una comunidad de amor a Dios. Una iglesia ama a Dios. Versículo 24, Efesios 6, 24. Dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Las últimas palabras que escribe Pablo en esta carta vuelve a expresar otro buen deseo, ¿no? Que la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que ese amor especial de Dios, ese amor inmerecido de Dios, esa gracia, pues sea o que esté, que se experimente
con todos los que aman a Jesús. Esto nos lleva a ver y a pensar que la Iglesia es una comunidad donde prioritariamente se ama a Dios. Cuando le preguntaron a Jesús cuál es el mandamiento más importante, ¿qué es lo que dijo? ¿Cuál es el primer mandamiento o el más importante? Con la mascarilla no se entiende bien, pero creo que habéis dicho: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Esto lo encontramos en Marcos 12:30. Y ahí está Jesús citando a Deuteronomio 6:5. Luego también habló de amar al prójimo como a uno mismo, pero nos tenemos que quedar con el hecho de que Jesús mismo enseña que lo más importante que un ser humano puede hacer es amar a Dios. Igualmente, lo más importante y prioritario que puede hacer una iglesia es amar a Dios. El viernes estuvimos recordando un poco lo que hemos aprendido en las reuniones de oración este año y hablamos de los 10 mandamientos de Éxodo, capítulo 20, y ahí vimos que de los 10 mandamientos, los 4 primeros tienen que ver ¿con qué? Con la relación de Dios con su pueblo. O sea, cómo el pueblo tiene que amar a Dios de una forma exclusiva, con reverencia, ¿verdad? Pero lo que vemos es que lo más importante es que el pueblo de Dios ame a Dios. Ahora, ¿cómo podemos amar a Dios? Porque esa es la respuesta, la pregunta más difícil, ¿no? Sí, tenemos que amar a Dios, yo creo que más o menos todos nos lo podíamos imaginar. La pregunta es, ¿cómo podemos amar a Dios? ¿Qué respondió Jesús? ¿O qué dijo Jesús sobre esto? Juan capítulo 14, versículo 15, dice Jesús: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Súper claro, súper sencillo, ¿verdad? Jesús nos enseña que una de las formas más lógicas de demostrar nuestro amor por Dios es guardar sus mandamientos, es obedecer lo que Él nos ha dicho en su palabra. Si volvemos a Efesios nos daremos cuenta que entre el capítulo 4 hasta el capítulo 6 se nos han dicho un montón de cosas que debemos hacer como individuos y como iglesia. ¿Alguien se acuerda de todas? No, yo tampoco me acuerdo de todas, por eso he escrito algunas. Estas son algunas de las cosas que de Efesios 4 a Efesios 6 leemos que tenemos que hacer como individuos y que tenemos que hacer como iglesia. Fijaos, amar a Dios significa vivir de una manera digna, soportarnos los unos a los otros, guardar la unidad del Espíritu. Amar a Dios significa crecer espiritualmente y dejar de ser niños, dejar de andar como el mundo anda, despojarnos del viejo hombre dejando a un lado la mentira, el robo, la ira, la pereza, la murmuración, la amargura, y vestirnos del nuevo hombre tomando la verdad, la generosidad, el esfuerzo, usar nuestra boca para bendecir, ser amables. Amar a Dios significa imitar a Dios y andar como Jesús, dejar la avaricia, la inmoralidad sexual. Amar a Dios también significa buscar ser llenos de su Espíritu, alabarle y adorarle junto a otros hermanos. Significa también someternos los unos a los otros. Amar a Dios significa que las esposas se someten a sus esposos y que los esposos aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Amar a Dios también es criar bien a nuestros hijos y respetar a nuestros padres. Hacer nuestro trabajo no como para nuestros jefes, sino como para Dios. Amar a Dios implica también estar firmes y preparados para la batalla espiritual en la que vivimos. Todas estas cosas implican amar a Dios. Ahora, estas son solo algunas cosas que encontramos en 3 capítulos. O sea que imaginaos si tuviéramos en cuenta toda la Biblia, los cientos de formas
en las que podemos expresar amor a Dios. En general, podríamos decir que amar a Dios consiste en considerarle como lo más importante de nuestra vida y condicionar todo lo que hacemos, lo que pensamos y lo que decimos en base a lo que Él quiere o a lo que Él nos ha revelado en su palabra. Amar a Dios es pensar qué es lo que Dios quiere y tratar de hacerlo y de vivir de esa manera. Por tanto, te pregunto, ¿cómo puedes saber si estás amando a Dios? Bueno, fácil, pregúntate, ¿estoy obedeciendo su palabra? Si el Señor te dice pues, que no te unas en yugo desigual, es decir, que no busques iniciar un proyecto de vida con alguien que no es un discípulo de Jesús, pues ¿qué crees que significa amar a Dios en este caso? Pues en este caso amar a Dios implica renunciar a actuar en base a unos sentimientos románticos que pueda tener por una persona que no ama a Dios y confiar en que Dios va a proveer o de la persona que sí que debo amar o va a proveer de las fuerzas para seguir sin pareja. Si Dios dice que debo tener paciencia con mis hermanos y los tengo que soportar, ¿qué hago entonces cuando me hacen enfadar? Dejo de hablarles, les hago mala cara, no les perdono y dejo ya de preocuparme por su vida. Empiezo a murmurar contra él, mira lo que me ha hecho este, mira cómo me mira. Amar a Dios en este caso implicará seguramente tragarme mi orgullo, humillarme y tomar yo la iniciativa para que podamos estar los dos bien, aunque a mí no me apetezca. Amar a Dios implica obedecer su palabra y poner sus intereses por delante de los nuestros. Si me ofrecen un gran trabajo, con un gran sueldo y mucha reputación, pero eso implica que voy a desatender a mis hijos, a mi familia, que no voy a poder reunirme con mis hermanos en la iglesia o que voy a tener que mentir y estafar a la gente, ¿qué implica amar a Dios en ese sentido? Pues renunciar a esa oportunidad aunque no tenga nada más ahora mismo. Igualmente, como iglesia, amar a Dios implica defender lo que Él defiende, lo que Él ha revelado en su palabra, aunque eso conlleve el desprecio del mundo. Defender hoy en día que el matrimonio es solo cosa de un hombre y una mujer nos puede costar caro fuera de estas puertas, ¿verdad? Defender que solo hay dos géneros, solo hay hombre o mujer, también no queda bien a nivel social decirlo, ¿verdad? Pero es lo que Dios enseña en su palabra. Amar a Dios implica creer lo que Dios ha dicho y obedecerlo. Ahora, falta una pregunta por responder. Tenemos claro que tenemos que amar a Dios, ¿verdad? Pero ¿por qué tenemos que amar a Dios? ¿O cómo sabemos que realmente Dios es amor y que Él merece nuestro amor? Estoy seguro que muchos de los que estáis aquí habéis vivido situaciones extremas donde quizá os habéis sentido abandonados por Dios. Donde habéis dicho, es que yo a Dios no le importo, porque si yo le importara a Dios, no me estaría pasando esto. Quizá alguno de vosotros ahora mismo os encontráis en medio de conflictos matrimoniales, problemas familiares, en necesidad extrema, con problemas de salud. Y en medio de todos estos problemas te preguntas, ¿realmente me amas, Señor? Si me amas, ¿la vida sería tan difícil? ¿Realmente debería yo amar a Dios con todo lo que me está pasando? Bueno, la Biblia nos responde claramente a estas preguntas. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10 dice lo siguiente. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él.
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿Por qué deberíamos amar a Dios? Bueno, no amamos a Dios porque las circunstancias de nuestra vida nos son agradables o porque no tenemos ningún problema. No esperamos a amar a Dios hasta que todo en nuestra vida está ya bien organizado o hasta que Dios ya ha resuelto todos nuestros problemas. Si amamos a Dios es porque Él nos ha amado primero y Él tomó la iniciativa de rescatarnos. En Efesios capítulo 2 estuvimos viendo cuál es la condición del ser humano. Vimos como todo ser humano está muerto espiritualmente, está muerto en sus delitos y pecados, está separado de Dios eternamente. El pecado nos separa de Dios y nos pone en enemistad contra Dios. Sin embargo, Dios no nos abandonó. Pues ahí os apañáis. ¿Es lo que habéis querido o coméoslo con patatas? Eso no es lo que dice Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo Dios? Pues Dios nos amó enviando a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Esto es lo que estamos celebrando estas fechas, ¿verdad? En Navidad, que Dios envió a alguien que iba a solucionar nuestro problema principal, el problema del pecado. ¿Cómo demostró Dios su amor por nosotros? Bueno, pues tiene que ver con esta palabra que hemos dicho, propiciación. Los más jóvenes, ¿sabéis lo que es propiciación? No es una palabra que usemos habitualmente, ¿no? Bueno, los más jóvenes, los más mayores, ¿sabéis qué es propiciación? Bueno, los que llevamos años en la iglesia la tenemos escuchada, pero es posible que hayamos olvidado su significado o es posible que hayamos dejado de asombrarnos con lo que la propiciación significa. Propiciación significa que Dios envió a su Hijo Jesús a morir en una cruz donde asumió nuestra culpa, donde fue castigado por nuestros pecados, donde Jesús recibió la condena, el infierno eterno que nosotros merecíamos recibir. Y absorbiendo Él toda la culpa, Él nos libera. Y por medio de su sangre, entonces quedamos limpios de todo pecado y podemos vivir en unidad con Dios. Podemos disfrutar de Él por una eternidad. La propiciación es que Dios toma nuestra culpa, Jesús se la queda completamente y nos libera a nosotros para vivir una vida eterna junto a Él. Y además, no solo Jesús muere en una cruz, no solo Jesús sufre nuestro infierno, sino que además Jesús resucita venciendo a la muerte para que nosotros podamos estar seguros de que nuestro pecado ya ha sido completamente perdonado, de que Dios ha aceptado ese sacrificio y de que en Jesús tenemos la esperanza de la vida eterna. Entonces, por eso amamos a Dios. Por eso el Señor merece que le amemos como iglesia y cada uno de nosotros individualmente. Y por eso el Señor merece que vivamos para Él, que entreguemos toda nuestra vida a Él, que renunciemos a nuestros propios intereses y vivamos pensando siempre qué es lo que Dios quiere, cómo puedo amar a Dios, cómo puedo obedecerle. Fijaos cómo lo expresa Pablo en Gálatas 2:20. Dice, con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Hijo de Dios se entregó por amor a ti. La única respuesta apropiada al amor que Dios nos ha mostrado en Jesús es entregarle nuestra vida completamente y amarle
a Él por encima de todas las cosas. La Iglesia hemos visto que es entonces una comunidad de amor fraternal, un lugar donde nos amamos los unos a los otros. La Iglesia es también una comunidad de amor divino, porque nos amamos con el amor que Dios nos ha dado. Y también la Iglesia es una comunidad de amor a Dios, un lugar donde amamos a Dios por encima de todas las cosas. Déjame preguntarte para acabar. ¿Formas parte de esta comunidad de amor? ¿Has reconocido que eres pecador y que solo la sangre de Jesús puede darte el perdón que necesitas? ¿Te has entregado a Dios y has decidido seguir a Jesús, cueste lo que cueste? Si no lo has hecho todavía, considera el amor tan grande que Dios te ha mostrado en Jesús y responde apropiadamente a ese amor. Si ya te has entregado a Dios, si ya eres un discípulo de Jesús, déjame preguntarte, ¿estás contribuyendo a que esta iglesia sea una comunidad de amor? ¿Te estás esforzando por amar a tus hermanos, aunque eso suponga una incomodidad en tu vida? ¿Estás amando a Dios, obedeciendo su palabra, aunque eso vaya en contra de tus intereses personales? Pues que Dios nos ayude como iglesia, nos ayude como individuos a formar parte de esta comunidad de amor donde nos amamos los unos a los otros, donde amamos con el amor de Dios y donde amamos a Dios cueste lo que cueste. Vamos a responder al Señor en oración, por favor. Podemos orar de forma sencilla, no hace falta hacer grandes oraciones, pero responde al Señor con lo que Él te haya dicho.